Buenas tardes a todas, muchas gracias por venir a esta presentación del fanzine sobre la conquista del espacio. Decir que este es el primer capítulo sobre un seminario vamos a hacer próximamente sobre el espacio. Ahora mismo haremos una presentación, posteriormente intervendrán Dani, Jairo y María Ángeles y después, si queréis, hacemos un pequeño coloquio. Como no somos muchísimos, yo creo que lo podremos hacer sin problema. Bien, pues cuando hablamos de la transición ecológica o ecosocial, de lo que estamos hablando realmente es de cómo se produce la energía, para quién se produce, y hoy hablaremos de dónde se produce. Es decir, del uso y del reparto del espacio. Nuestro estado tiene una particularidad, que es uno de los estados con mayor contraste en cuanto a densidad de población respecto a Europa. Por poneros un ejemplo, en Extremadura se produce un 400% de la energía que se necesita, mientras que en Madrid el 97% de la energía que se consume proviene de otras regiones. Para hablar de todas estas cuestiones nos acompañan Dani Cabezas, que va a hablar de la caza del espacio que ocupa y de la ordenación territorial, Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, que nos van a hablar del boom de las renovables, de su impacto en el territorio y concretamente en las zonas rurales. Y bien, pues, ¿para qué hablamos de todo esto? Pues básicamente para vivir mejor. Y para vivir mejor es necesario cambiar la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos energía, es decir, nuestro modo de vida, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, y esto nos va a brindar una oportunidad para redefinir y reivindicar un nuevo concepto de calidad de vida. Pues sin más preámbulo doy la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Para nosotros también es un placer. Muchas gracias al colectivo Contra el Diluvio por invitarnos. Cuando contactaron con nosotros, un poco el encargo, la idea era que hiciéramos algo de que reflejáramos cómo, o todas esas luchas que hay contra las energías renovables, contra este modelo de energías renovables. Nosotras también somos periodistas freelance, es decir, colaboramos con diferentes tipos de medios de comunicación, sobre todo escritos, con texto y fotos. Eso significa que buena parte de nuestra tarea se basa en contar historias. Entonces, en el artículo nuestro que encontráis en este libro, creo que tiene la envergadura claramente de un libro, es la historia de un municipio burgalés, un pequeño municipio, para que os pongáis un poco en contexto, un centenar de habitantes aproximadamente, se sitúa a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital, se llama Susinos del Páramo. Como digo, un centenar de habitantes, de los cuales 2 se dedican a la agricultura de forma profesional. Pues es Susinos en este caso, pero podrían ser otras decenas de municipios que hay sinónimos a Susinos, y lo decimos en el texto, repartidas por toda la geografía española. Son todos esos no lugares, todos esos municipios cuyo futuro de alguna forma está atrás, está en el pretérito. En este caso concreto, hace un siglo, Susinos tenía aproximadamente medio millar de habitantes, frente al centenar que tiene ahora. Susinos, además, ahora mismo hay un proyecto ya firme que en el próximo año va a haber 2 aerogeneradores eólicos, es decir, el mismo número de aerogeneradores de gigantes eólicos que agricultores profesionales hay. Y en ciernes hay también, mediante un proyecto de hibridación que hay, un decreto ley que permite que allí donde hay eólica exista también la solar, pues unas 300 hectáreas está previsto que puedan ocuparse de placas solares, ¿no? Entonces, mediante esta historia, mediante la historia de Susinos del Páramo, contamos de alguna manera, o tratamos de contar, la historia de todos esos municipios que, si nos situamos en una terminología de América Latina, podríamos hablar de zonas de sacrificio. Sí, o sea, zonas de sacrificio lo entendemos en este caso como zonas, aludiendo a la presentación de Laura, zonas en las que se extrae la energía para llevarla a otros territorios, ¿no? Que hace una serie de porcentajes que también
recogemos en el reportaje. Y hablamos de zonas de sacrificio también en un contexto de, son zonas de sacrificio en las que se generan expulsiones, ¿no? Siguiendo la terminología de Saskia Sassen, que no sé si conocéis, ella habla de que el capitalismo ha pasado de un capitalismo de producción y explotación a un capitalismo extractivista y de expulsiones, ¿no? Entonces, estas zonas ahora mismo se están generando estos proyectos en los que, bueno, pues estas 100 personas que quedan, estos 2 agricultores, pues posiblemente impliquen, ¿no?, una expulsión, una salida hacia afuera, porque esos territorios se dedican a otras actividades económicas. Y también es un concepto de zonas de sacrificio que decía Jairo, que también igual se puede incluso enlazar con los conceptos de necropolítica o del capitalismo gore, ¿no? Ya estamos en un proceso en el capitalismo en el que ya genera muerte, enlazando un poco con lo que ha presentado el compañero, y pues eso, muerte y gore con el sentido de muerte, ¿no? Que eso también es un concepto que usa Saskia Sassen, ¿no? Yo creo que, perdón, es Ayac Valencia, que estos conceptos ayudan, o sea, aunque lo concreto ayuda a entender algunas lógicas que están teorizándose por otro lado, ¿no? De alguna forma, yo creo que una de las ideas transversales que recorren todo este libro es la centralidad del espacio. Y en el tema de la energía, la importancia del espacio es clave. No es casualidad que Susinos del Páramo esté ubicado en la provincia de Burgos, en Castilla y León en concreto. Podría estar ubicado también porque hay muchos otros Susinos del Páramo en Extremadura, en las 2 Castillas, en Murcia. Al final, si vemos los datos oficiales, que en este caso los ofrece Red Eléctrica Española, que es de alguna manera la empresa privada, porque todavía como que en el imaginario colectivo tenemos en mente que Red Eléctrica es pública, y es cierto que tiene una participación y habría que hacer matices, pero actualmente es una empresa privada. Bueno, esa es la que monopoliza la distribución de la energía. Bueno, pues los datos oficiales de Red Eléctrica demuestran cómo hay zonas eminentemente de las cuales se extrae energía y zonas que consumen energía. Es obvio hablar que, por ejemplo, simplemente por el mero hecho numérico de cantidad de gente que vive en Madrid y Barcelona, pues estas comunidades autónomas, Cataluña y Madrid, son grandes demandantes de energía. Y que otras zonas, como las que hemos nombrado, las 2 Castillas, Murcia, Extremadura, Andalucía, son grandes exportadoras, se extrae energía de ellas. De alguna forma, esto también nos configura un mapa, un reparto bastante desigual. En el caso, siguiendo con la historia, con el hilo de la historia de Susinos del Páramo, para que conozcáis un poco más, claro, cualquiera de nosotras, en cualquiera de los viajes que hacemos por esa mal llamada España vaciada, pero todavía hay gente, cada vez se ven más molinos eléctricos, se ven más placas solares. Para que os hagáis una idea de lo que hay detrás de todo esto, para redactar este artículo hemos tenido acceso a uno de estos contratos que le llega a la gente, a estos 100 habitantes censados, porque ni siquiera viven ahí ya muchos de ellos, de Susinos del Páramo. Llega una empresa, en este caso es una sociedad limitada, unipersonal, que les ofrece, les pones encima de la mesa un contrato entre 40 y 50 años de arrendamiento. Es decir, allí hay una serie, este centenar de personas, tiene una serie de tierras. Por cierto, los propietarios ya no son los propietarios originales que vivían en el pueblo, en estos municipios, no, ahora suelen ser los herederos que viven en la ciudad. Entonces, te llega una empresa, nada que ver con el mundo local, suele ser una empresa, en este caso digo, es una unifamiliar, que luego depende de otra afincada en Valladolid capital, vale. Un contrato que te pone encima de la mesa de arrendamiento, no es una venta de tierras. Oscilan entre los 40 y los 50 años. Más prórrogas automáticas. En este caso estaban 40 años más prórrogas de 25 automáticas, ahora lo han dejado en 40 más 10. Aproximadamente vienen a pagar unos 1.000 euros por hectárea. Esto lo preguntas allí y evidentemente con varias de las fuentes que hemos consultado, esto es una rentabilidad que no la da ningún tipo de producto en el campo. Entonces, imaginaos la situación de un heredero de estas tierras que trabaja en la capital, que apenas va al pueblo pues de vez en cuando, el verano, Semana Santa y demás, que en vez de ofrecerle 300 por hectáreas o 400 te ofrezcan 1.000, sin hacer nada, como nos decía una de las personas que está a favor de este tipo de generación, ¿no?, de energía. Sin hacer nada te ofrecen 1.000 euros por hectárea. Entonces, bueno, ahí se empiezan a generar ese tipo de decisiones de si arrendo, si no arrendo, o qué es lo que pasa aquí.
Sí, y que hemos identificado a raíz un poco de entrevistar a gente como que lo llaman prácticas colonialistas, ¿no? O sea, que es un neocolonialismo, una nueva ocupación del territorio por empresas, en este caso es una empresa de la provincia al lado, ¿no? Pero también muchas veces son transnacionales que llegan a un territorio y tienen estas prácticas que lo que hacen al final es un cambio, es el proyecto que se está vendiendo como alternativo, como renovable, ¿no? Que puede tener a priori una idea interesante de lo renovable, es al final el mismo sistema que con el fósil. Lo que pasa es que cambian el fósil por lo renovable, pero la forma de trabajar, la forma de llegar a los territorios es el mismo, es un sistema centralizado, ocupado por grandes empresas que van a los sures, en este caso a la zona de sacrificio, como queramos llamarlo, para ocupar el territorio con otras prácticas que no tienen nada que ver con las de la gente que allí aún vive, ¿no? Porque eso decía Jairo, que España vaciada, que se está diciendo vacía, pero bueno, esto a veces da a entender que no hay nadie y sí que hay gente, o sea, no está vaciada, o sea, a lo mejor hay poca gente en comparación con Madrid o Barcelona, pero hay gente, o sea, no está vaciada. A lo mejor los ratios son diferentes, pero vaciada no está. Y todas estas prácticas también se han ido multiplicando en los territorios, sobre todo en el último año y medio tal vez, y se han empezado a generar resistencias que podían parecer que estaban desubicadas o deslocalizadas, pero que al final sí que tienen un hilo en común, ¿no? O sea, que esta reiteración de los territorios está haciendo que haya que también emerjan y surjan resistencias en los pueblos. Y un punto de inflexión muy interesante fue el 16 de octubre, que hubo una gran manifestación que vinieron a Madrid gente de todos estos territorios, de todas las coordinadoras de Galicia, Aragón, Castilla, León, Extremadura, bueno, todos los territorios, y ahí se vio que no estaban solos, que la importancia de generar red era un poco la alternativa que se pueden ver, ¿no? O sea, que el estar juntas, el unirse, ahí se puede generar esperanza y se pueden articular resistencias de manera conjunta, ¿no? O sea, porque lo que pasa en sus signos, como decía Jairo, es lo que pasa en otros sitios, y si trabajamos o si trabajan de manera en red se pueden bueno, pues plantear alternativas o plantar cara al menos, ¿no? O generar debates. Sí, suele decir Yayo Herrero en la Ecofeminista que es tiempo para no estar solas, ¿no? En referencia a esa necesidad de crear red. Claro, nosotros a la hora de contar esta historia, la historia de Susinos del Páramo y de todos los sinónimos que hay repartidos, repito, por la geografía estatal, tampoco queríamos dar una imagen de que esa resistencia en red ya haya alcanzado una dimensión que todavía no tiene. María Ángeles hablaba de la manifestación del 16 de octubre, que fue histórica, y es cierto, miles de personas se concentraron en Madrid, vinieron hasta aquí de todos los puntos, muchos puntos de la geografía. ¿Sabéis cuántos habitantes o cuántas personas de esos 100 habitantes censados de Susinos estuvieron? Ninguna. ¿Eso significa que en los Susinos del Páramo distribuidos por España no haya resistencia? No. Lo que pasa es que muchas veces la resistencia que se da es una resistencia todavía individualizada, por una razón de intereses. Es decir, si a mí es una X empresa que ha venido a mi municipio, me ofrece 40 años de arrendamiento, más 10, y resulta que en el pueblo de al lado están atándolo solo a 25, pues voy a exigir 25. Si a mí me ofrecen, hablábamos también con uno de los afectados, una de las personas afectadas, que decía, en mi pueblo están ofreciendo 1.000 euros por hectárea, y apenas a 10 kilómetros al otro lado, en otro pueblo vecino, 1.300 euros. Nosotros en mi familia, son 9 hermanos, nos decía, todavía no lo hemos debatido, pero que lleguen a 1.300 y entonces empezamos a hablar. Ese son ahora mismo el tipo de resistencias mayoritarias que se están dando. Una resistencia podemos llamarla por interés, podemos llamarla egoísta. Lo cierto es que también este tipo de resistencias podrían hacer mucho daño a este tipo de proyectos. Tanto es así que tal y como los 2 molinos de eólicos que hay planteados en Susinos, eso va a ir para adelante, lo más probable, solamente está pendiente el último informe. Lo que es las placas solares necesitan varias hectáreas y como la tierra está tan atomizada, como haya vecinos o vecinas, aunque sea de forma individualizada, que se opongan, ahí no se va a poner las placas solares. Entonces, creo que todas esas resistencias, lo que más daño hace a todo este tipo o a este modelo impuesto son las resistencias organizadas, las resistencias en red, pero creo que no habría que desdeñar ni que no habría que tampoco minusvalorar todas esas perspectivas que desde una negativa quizá más individual ahora mismo también pueden estar plantando cara a todo este tipo de proyectos, ¿no? ¿Quieres? Sí. Vale. Por lo general,
cuando llegan a los territorios, a estos no lugares fabricados, estas empresas, el contrato por ciento que ofrecen siempre dejan abierta la puerta a que después venga una tercera empresa a comprar esas tierras y que te venga una gran empresa, una gran transnacional, no solamente que sea una empresa deslocalizada en Valladolid y demás, ¿vale? O sea, eso tiene que quedar claro porque es un parrafito muy concreto, lo recogemos en el artículo, como en función de las circunstancias, la empresa siempre se reserva esa cláusula. En todo caso, decía, una de las, o dos de las grandes promesas que ofrecen este tipo de proyectos son, por un lado, trabajo. Por otro lado, crecimiento económico. Con respecto al crecimiento económico, cuando preguntábamos al Ayuntamiento de Susinos del Páramo, claro, nos venía a decir, imaginad, ahora somos un centenar de vecinos censados, solamente los molinos ya nos van a duplicar prácticamente el presupuesto municipal solamente con la instalación. Las placas solares todavía más, porque la categoría del terreno se eleva. Entonces, son argumentos muy difícilmente debatibles. Eso no significa que no se puedan debatir y luego habría que hablar, ¿no?, de otro tipo de visiones, no solamente la económica. El segundo argumento es el del trabajo. Muchas veces se prometen puestos de trabajo atados a este tipo de proyectos. Bueno, ahí empieza a haber muchas cifras, muchos datos. Hay otro ejemplo, por ejemplo, el único parque eólico, creo que es de Plasencia, en Extremadura. Como llegó una empresa, puso el parque, le dio un golpe de calor a uno de los trabajadores, se sindicalizaron y luego al final resulta que echaron a todos y al final los trabajadores que están trabajando, que deben ser contados, vienen de, no sé si es de Salamanca, ¿verdad? Sí, van como un par de días a la semana, o sea que ya no hay un trabajador local trabajando para ese parque eólico, sino que vienen de Salamanca o Valladolid un día a la semana, un par de días y hacen el mantenimiento, o sea, ni siquiera han generado ya empleo en el territorio. Es decir, que por un lado la promesa del trabajo es falsa y por otro lado la promesa del rendimiento económico es cortoplacista. Ahora explicaremos un poco por qué. También se habla, eso sería en cuanto a oportunidades, se habla de trabajo y se habla de ingresos económicos. Una de las grandes amenazas que se suelen arrojar contra este tipo de proyectos es la despoblación. Este argumento también últimamente está cojeando bastante. Cuando preguntábamos al Ayuntamiento de Susinos, a una de las personas vinculada a este municipio, nos decía, ese argumento es lo contrario. Nosotros tenemos un centenar de habitantes del medio millar que hemos tenido. Ahora mismo, si instalan aquí parque eólico y parque solar, lo que vamos a tener es más dinero y con ese más dinero vamos a poder crear desde zonas de ocio hasta una residencia de la tercera edad. Al final vamos a vincular a más gente de la que hay ahora mismo censada a este municipio a través de segundas viviendas. Por lo tanto, eso incluso nos viene bien. Claro, nuevamente este argumento o esta respuesta es un poco tramposa. Ocurre un poco también como con el aspecto económico. Y es que más allá de estas dos respuestas cortoplacistas habría que quizá ampliar más la mirada y empezar a hablar de ecosistema, de biodiversidad, ¿no? O sea... Sí, de hecho una de las plataformas que ha surgido para generar red entre todas estas plataformas ciudadanas más ligadas a territorios concretos, que se llama Aliente, que es Alianza Energía y Territorio, lo primero que nació, creo que fue en febrero cuando se hizo pública, cuando salió a la luz, lo que primero que sacaron fue un comunicado de un montón de toda la comunidad científica que hay en el Estado que trabaja el tema de la biodiversidad y bueno, con un matiz biológico sobre cómo un impacto en la biodiversidad muy claro y muy medido que tienen estos proyectos energéticos, ¿no? O sea que estamos en un proceso de emergencia climática que tiene que ver también con una pérdida brutal de biodiversidad y estos proyectos lo que van a hacer también es ahondar más en esa pérdida de biodiversidad. De hecho, en el ejemplo de Plasencia, la persona que trabajaba para hacer cálculo de los animales que mueren con las aspas, pues también la echaron, porque es la empresa la que se encarga de hacer
el balance o la auditoría del impacto, ¿no? Una vez que ya está en funcionamiento, del impacto cuando mueren las aves. Entonces, como lo hace la empresa, pues evidentemente pues las cifras que quiere. Y también un chaval que estaba trabajando, que pues está diciendo, no, es que es mentira lo que estáis diciendo, o sea, no me dejáis publicar la verdad, también le echaron. Es decir, que al final tiene unos impactos también o sea, ni empleo, ni pérdida de biodiversidad y otra cosa que, bueno, igual lo vas a decir, ¿no? Pérdida de soberanía, ¿no? También. Otra cosa que queda muy clara es que esos territorios pierden una soberanía brutal, ¿no? Las personas que allí viven ya no tienen capacidad de participación y decisión sobre sus territorios. Son proyectos que llegan muchas veces, en este caso como que parece que tienen que negociar con las familias porque son territorios más atomizados, en el caso de Castilla y León, pero en otros territorios llegan ya con el proyecto y a lo mejor se entera la gente y tienen 10 días para hacer alegaciones. Entonces, se están haciendo sin participación ciudadana, sin la gente que vive allí, porque insistimos, no es una zona vacía, hay poca gente, pero hay gente. Entonces, la gente que vive allí pierde todo el control de decisión sobre su territorio, sobre su vida y sobre cómo puede cambiar eso su vida, porque como pueden tener implicaciones, pues como decimos, de biodiversidad, también pueden afectar a acuíferos, al agua, y entonces no hay una participación, ¿no? ¿Quién decide que esto se pone aquí? ¿Por qué aquí? Y bueno, también es una de las cosas que intentamos trasladar a lo largo del reportaje, ¿no? Cómo nos llegan proyectos energéticos como algo que es incuestionable porque tenemos que tener energía y es energía renovable, pero también esto vislumbra cómo ha habido un cambio de paradigma y cómo la energía ya no está en nuestra cotidianidad, ¿no? Como que ya entendemos que la energía tiene que estar aquí y no cuestionamos cómo nos llega, ¿no? Sino que a la ciudadanía nos han separado de decisiones tan importantes sobre nuestro día a día, sino qué energía consumimos, cómo la consumimos, de dónde viene y de dónde se extrae, ¿no? ¿Qué se sacrifica para hacer esa energía? Volviendo a la idea de zonas de sacrificio del inicio. Eso también es algo que está muy patente, cómo se ha intentado vender como algo neutro, científico, que no tenemos por qué tener decisión o participación, cuando hay muchas alternativas, hay mucha gente trabajando para demostrar que esto es así. Y por dejar una última reflexión en el aire, claro, hace unos meses pasó por el Senado Antonio Turiel, el científico del CSIC, y invitaba a reflexionar, claro, que todos estos proyectos en definitiva nos viene a decir hay que producir más, más energía, y quizá la pregunta sea, ¿realmente necesitamos más energía? O sea, ¿no? ¿Hacia qué punto estamos yendo? ¿Por qué necesitamos más energía? Y si realmente la necesitamos, ¿no? Hay uno de los artículos que ha escrito Antonio Turiel, lo publicó hace unos meses en Contexto, en CTXT, que me parece, hay una frase muy buena que os voy a leer si me lo permitís. Deberíamos dejar de hablar de macroproyectos y tecnofábulas fantasiosas y centrarnos en cosas más simples e imprescindibles. Garanticemos el suministro de alimentos, garanticemos el agua limpia, aseguremos las necesidades locales, relocalicemos el trabajo, trabajemos con materiales de proximidad y montemos los sistemas locales y resilientes que necesitamos, tanto de producción de energía como de todo lo demás. Dejemos de encadilarnos con las eternas promesas tecnológicas incumplidas y salvemos lo salvable. Bueno, pues quizá estas palabras contrastan bastante con el modelo de progreso que se está vendiendo desde el Estado, desde el Gobierno, desde este Ejecutivo, y el modelo de progreso que viene auspiciado por la Unión Europea y por todos esos fondos, el Next Generation EU y demás, ¿no? Al final son dos modelos diferentes de mirar la vida y creo que habría que planteárselo. Sí, porque al final el agua, en este caso la energía solar y la energía eólica, pues, o sea, la energía, el sol y el viento son bienes comunes, ¿no? Entonces, estamos dejando la decisión sobre unos bienes comunes que se generen beneficios económicos con ellos, sin la participación ciudadana que decía, y también con un debate que nos parecía interesante que se podía lanzar, como también si la energía debe ser un derecho, ¿no? O sea, porque ahora mismo ¿quién puede vivir sin energía? Es que para cualquier trámite te exigen que lo hagas con Internet, y Internet es energía, ¿no? Entonces, y ya no hablemos de calentar la casa o calentar la cocina o poder ducharnos, ¿no? O sea, es que para cualquier cosa mínima la energía es básica. Entonces, también plantear el debate de no solamente qué implica la energía para qué y para quién, y si la energía debe ser un derecho humano. Y bueno. Pues vamos a pasar al turno de preguntas. Nuestro colectivo ha preparado dos temitas que nos parecen, son un poco abstractos, pero nos parecen fundamentales en ambos temas. Respecto a la caza,
Pensamos que aquí el núcleo del problema o el problema de fondo es la propiedad privada de las explotaciones ganaderas y de caza. Entonces, ¿qué caminos o qué margen tenemos para abordar esta problemática o qué relación tiene a nivel ideológico con la caza? Y podéis contestar y luego os podéis... vamos a dar una oportunidad para que contesten ellos, pero luego las que queráis, pues... Y voy a decir la otra para que os dé también tiempo a pensarla. Es simplemente lo habéis comentado un poco, generar redes, etcétera, pero ¿qué pueden hacer las comunidades y la población rural para ganar autonomía y reequilibrar el territorio en la transición ecológica? Sí creo que pasa por un cambio radical de paradigma en cuanto a los sujetos. De alguna forma tenemos que dejar de ser clientes, tenemos que dejar de ser consumidoras y consumidores pasivos de energía. Y tenemos que empezar a empoderarnos y tenemos que empezar a reclamar una serie de derechos y a saber de dónde sale la energía, a costa de quién y para quién. Y creo que a través de, respondiendo a todas esas preguntas, quizá podamos empezar a formar y a que sean posibles las comunidades energéticas, que por otro lado ahora mismo, tal y como nos cuentan, de forma oficial, institucional, incluso con una ciudadanía empoderada, no es tan fácil, no resulta tan asequible crear comunidades energéticas, porque las propias administraciones también tienen sus trabas y las figuras jurídicas, faltan figuras, en definitiva el panorama no es tan sencillo. Pero me parece también clave ese cambio de chip cultural. Sí, el sector energético, en este caso el eléctrico, ¿no? Que es un poco de donde, porque bueno, otra cosa es ya pues el transporte y ¿no? los aviones y demás, que también es energía, pero el sector eléctrico está tan monopolizado, es un oligopolio tan claro y tan complejo que, o sea, hay como decía Jairo antes, Red Eléctrica tiene el monopolio absoluto de la distribución de la energía, entonces, y es una empresa privada. Hay como muy pocos espacios en los que pueden entrar. Una parte es a través de las empresas comercializadoras, ¿no? Que así que ha habido espacios y hay algunas empresas que son capitalistas, pero también hay comercializadoras de consumo que son por territorios, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí en ECO y bueno, pues es un ejemplo tal vez. Y luego también está el tema de las comunidades energéticas, que son una figura nueva que está auspiciando la Unión Europea, pero que al final también, o sea, que es como para que la ciudadanía se reúna, genere su propia fuente de energética y luego pues se distribuya en su consumo pues, pues por zonas y demás. Lo que pasa que también están entrando ahí las grandes empresas, es decir, Petronor ahora mismo en el País Vasco tiene un proyecto de comunidades energéticas. Petronor es petrolera, ¿no? O sea, como que los espacios que se están intentando generar para que la ciudadanía participe en este sector también están siendo copados, ¿no? O sea, como que necesitamos, lo que decía Jairo, pues no ser solamente consumidoras, sino tener una actitud mucho más política y decidida, ¿no? Para plantar cara, pero no es fácil, ¿eh? Yo entiendo que no es fácil. Y de hecho ahora con la subida de la factura de la luz tan brutal, de hecho las comercializadoras se están ahogando porque se están quedando como con muchos problemas para cómo tienen que adelantar el dinero y demás, o sea, como que está siendo bastante complejo todo esto ahora, ¿no? Pero bueno. Hay mecanismos que se está trabajando en ello y hay proyectos, por ejemplo, en Puente Garés, en Navarra, hay un proyecto de comunidad energética que lleva muchos años, muy interesante en el pueblo, en el que hay en un frontón creo que tienen unos paneles solares y lo que están haciendo no solamente es el proyecto de en qué decidir o cómo la parte tecnológica, sino también un proyecto no quiero decir empoderamiento, sino de discusión ciudadana, de participación, ¿no? Cómo se está trabajando también en la participación, ¿no? En que la gente no solamente decida, bueno, pues doy la luz y viene de este, sino que haya una implicación para que la gente entienda todo lo que hay detrás. Y, o sea, como que hay proyectos pequeñitos, pero bueno, aún nos falta mucho. Bueno, ¿quién es la valiente o el valiente? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por organizar la presentación del libro y el coloquio, que ha sido muy interesante. Y yo sobre todo quería hacer una pregunta y algunos comentarios relacionados con el tema de la implantación de renovables en el territorio. Yo creo que hay una burbuja de renovables y hay una falta de planificación y hay una avalancha absoluta de solicitud de instalaciones y una problemática muy importante en la revalorización del terreno y de diferentes parcelas. El Ministerio sobre esto sacó una zonificación donde decía qué zonas recomendaba, qué zonas no, pero al final es una cosa que no
llega a ningún lado porque no era normativo, eran solo como recomendaciones. Ecologistas en Acción sacó un manifiesto ante el proceso de transición energética que yo creo que es muy interesante sobre todo esto. Y yo creo que, aunque el modelo de transición energética y la ocupación del espacio evidentemente no está teniendo en cuenta la conservación de la biodiversidad y se rige fundamentalmente bajo el marco de un capitalismo verde, la instalación de toda esa potencia de renovables, pero a mí me resulta como un poco problemático en la medida en la que yo creo que si se hacen los números de cuánta potencia renovable hay que instalar para que para que la energía esté producida con un modelo de 100% renovable, ¿dónde se va a instalar toda esa potencia? Que ahí hay una cosa que tiene que ver mucho con el espacio, ¿no? Y de cómo decir no dónde no queremos que se instale porque no cumple con unos criterios, sino cómo decidir dónde sí queremos que se instale. Porque aunque consideremos escenarios de decrecimiento, como no es suficiente con los tejados de las casas, sino que va a haber un cambio muy importante, porque si no la alternativa de lo que hay actualmente es el carbón y las nucleares. Entonces, pues un poco la pregunta iría por cómo decidir dónde, pues eso, cómo elegir dónde sí se instalan esas renovables, teniendo en cuenta pues el poco tiempo que hay para alcanzar este modelo de producción a 100% renovables. Muchas gracias. Pues es que es bastante complejo. Por un lado decías lo de los tejados, pero es que aquí no está habiendo placas en los tejados. O sea, ¿en qué sitio están poniendo placas de los tejados? Y uno de los problemas o de las resistencias ahí es que la distribución interna ya, una vez que de las grandes redes eléctricas a lo que es cada casa, también está, o sea, lo tienen las grandes empresas. Entonces, si tú te pones un tejado en tu tejado y te lo consumes, a estas grandes empresas no les interesa. Entonces, ese espacio no está abierto de manera clara. Por otro lado, el proyecto que tiene el gobierno que se llama PENIEC, ¿no? ¿Cómo es el nombre? No me recuerdo el nombre exactamente de PENIEC, de qué venía, pero planificaba que para 2030 iba a haber, es que no sé si eran 89 megavatios renovables nuevos y ya hay el doble proyectado. Es decir, si teníamos planificado hace un año que necesitamos 89, ¿por qué están proyectados ya el doble? Eso como que hay como muchas preguntas antes. Y luego también son todos grandes proyectos. O sea, yo creo que toda esta plataforma que decíamos de Aliente, que hablaban de renovables, pero no así, ¿no? ¿Cómo es? Renovables sí, pero no así. Es decir, que lo que están planteando, está claro que necesitamos energía, o sea, es que eso no, aunque vayamos a un panorama de decrecimiento, necesitamos energía, ya lo hemos dicho, pero a lo mejor hay que hacer plantas más pequeñas, más ligadas al territorio, no grandes proyectos industriales, porque son industriales, grandes industrias, para sacarlo de ahí y llevarlo a otros territorios, sino que hacer una generación más pequeña y más distribuida por el territorio. Y otra cosa que también, pero esto yo no lo controlamos mucho, es que todo esto va dentro de un panorama de la Unión Europea. Entonces, las zonas del sur de la Unión Europea se están generando grandes conexiones con Europa, sobre todo hay un proyecto de conexión en el País Vasco por el mar, y hay diferentes proyectos que van a ser los países del sur de Europa los que van a generar energía para el norte de Europa, es decir, que todo esto va en un proyecto europeo en el que, bueno, pues por evitar la dependencia del gas y de otras cosas, lo que van a hacer es que los sures de Europa, en este caso, pues tanto los Balcanes, Italia, España, Portugal, que mucha de la energía que se va a producir aquí va a ir a Europa. O sea, se está también trabajando en grandes redes de movilización energética, que era algo que hasta ahora no... O sea, podía haber intercambios puntuales de energía con Francia y tal, pero de manera puntual. Pero ahora el proyecto es que vaya mucho más allá. Es decir, que se está pensando en otros parámetros, no desde lo pequeño, desde la gestión del territorio y cuánta energía necesitamos, que es lo que decía Jairo, ¿no? Cuánta energía necesitamos y a ver, bueno, vamos a ver cómo la sacamos, sino que yo creo que el paradigma está siendo al revés. Y quizá a la hora de la respuesta de esa pregunta tan interesante que planteas, yo no sé dónde se pueden poner, no tengo la respuesta, pero creo que sí que habría que jugar con lo que es la soberanía de los territorios, el derecho a la consulta, es decir, que no nos impongan nada y menos sin haber consultado, ¿no? Decía María que la estrategia está, porque están viendo las grandes empresas que hay, como decimos, una resistencia en red. Una de las grandes estrategias que están haciendo para enfrentarse a esta defensa en red es presentar más proyectos de los que incluso las empresas son capaces de asumir. Y nos explicaban en diversas fuentes.
Si a ti te presentan 300 proyectos, 100 son una locura, pero mientras nosotros estamos litigando para parar esos 100 proyectos, los otros 200 ya te han colado mínimo 50. Entonces, están jugando a presentar más de lo que realmente luego tiene visos de realidad siquiera para, por lo menos, ir metiendo goles por los diferentes territorios, ¿no? Y también hay una parte especulativa, que de la burbuja, ¿no? Como que hay una parte de especulación sobre el territorio, de te compro esto para luego, o sea, y eso también a lo mejor está haciendo una burbuja que igual no es tan necesaria, ¿no? Como que hay un nuevo modelo de negocio en el que invertir, en el que especular, y ahí se está jugando bastante. Yo tenía una pregunta relacionada, así que quizá podemos continuar con la discusión. En cuanto al problema de dónde colocarlo, yo estoy de acuerdo con las cosas que habéis planteado. ¿Hay alguna estimación de cuánto espacio se necesita para generar la energía por ciudadano? Porque entiendo que a lo mejor, hablando de producción local de energía, según la actual ocupación del territorio, a lo mejor en sitios como en Madrid o en Barcelona, por la densidad de población no hay ese espacio. Entonces, ¿hay algún tipo de planteamiento así? Porque a lo mejor también a lo que hay que ir, además del decrecimiento, es a una redistribución de la ocupación del territorio, ¿no? Sí, la redistribución de la que hablas es clave. Y luego, en cuanto a la zona de ocupación, sé que hubo el intento de la zonificación, pero que al final ha quedado, hablaba el compañero, y se ha visto que es una herramienta bastante poco útil en cuanto a términos oficiales de esa zonificación, de en qué zonas poner los proyectos y demás. Que yo sepa, no hay ninguna estimación de por persona cuánta extensión hay. En ese sentido, no sé. A mí la duda que me surge, y que ligándolo con lo que decía antes, ¿por qué no se están poniendo placas solares en los tejados de los miles de edificios, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo eso? Se está poniendo en terrenos agrícolas que pueden servir para producir. Pues porque allí interesa más por lo que sea, ¿no? O sea, aquí alguien, yo creo que es eso, ¿no? Siempre estamos con esta idea, pero es que al final, ¿por qué no se está ocupando estos tejados por qué? Y se están ocupando territorios agrícolas y montañas y territorios protegidos, porque también muchos de los parques eólicos están en zonas de montaña que son zonas de reserva y de protección, ¿no? Que el paisaje, por cierto, o sea, puede parecer algo secundario, pero el cambio no es menor, ¿eh? O sea, en su día, con la aparición del tren, cambió toda una forma de mirar, toda una forma de reflexionar, porque el tren introducía otra velocidad. Este cambio del paisaje va a traer sus consecuencias, por lo menos que seamos conscientes de si las queremos y podemos asumir o no. Pero el cambio del paisaje, también tenemos derecho al paisaje, Sí. ¿no? Entonces, por lo menos que nos cuenten las consecuencias de ese cambio de paisaje. Me ha gustado muchísimo lo que habéis contado, porque yo soy también de un pueblo de las mismas características que habéis contado, de Molina de Aragón, y viví de pequeña cuando se pusieron los molinos como un auténtico trauma, por esto que decís sobre todo el tema del paisaje, de que desaparecen las noches en las que puedes ver las estrellas, se ven los animales que se mueren por el tema de las aspas, etcétera. Y entonces hay muchas cosas que habéis dicho que me ha parecido súper interesante, que supongo que lo habréis visto también, el tema de la especulación con el dinero de las energías renovables, pues cómo revierte en los pueblos, normalmente revierte de una manera muy negativa. Yo conozco el caso de mi pueblo, en cómo ha revertido ha sido a través de la construcción de una piscina olímpica climatizada, ya digo, en Molina de Aragón, el sitio más frío de España. Se han asfaltado las calles con asfalto, etcétera. Se han construido pistas de pádel, etcétera. Entonces, pues sí, eso, que seamos también conscientes de cómo afecta, pues precisamente por cómo es la gente que habita esos pueblos. Esto era la segunda cosa, que cómo creéis que se pueden articular las resistencias, sobre todo por eso, por quiénes habitan los pueblos, porque por ejemplo, en mi pueblo yo recuerdo cuando se fueron a poner los molinos, quienes se opusieron eran precisamente la gente que vivía fuera, los domingueros,
con una conciencia más urbanita, más progresista. Entonces, pues por eso, por cómo están construidos los pueblos, que al final quienes los habitan son terratenientes o ganaderos y trabajadores extranjeros, pues si existe alguna manera de, si conocéis algún caso de resistencia a este tipo de cosas que pueda ser, vamos. Yo este verano, ojeando la prensa regional de Extremadura, es que me llamaba la atención porque las noticias que venían sobre proyectos eólicos, o proyectos, en este caso en Extremadura, son sobre todo fotovoltaicos. Era pues, X municipio va a doblar su inversión este año, por no sé, o sea, siempre lo vendían con la parte positiva por el aumento de ingresos, que luego que se hacen con esos ingresos, como tú dices, ya es otro tema. Entonces, por esa parte sí me preocupa y entiendo lo que dices y lo conozco y lo he vivido, pero yo creo que en los últimos tiempos sí que ha habido con mucha reacción en muchos territorios y sí que hay mucha gente articulada. O sea, yo creo que ahora sí que está viendo una gente ya, la gente que vive en los territorios con proyectos, sí que está viendo una mayor politización, una mayor formación y un mayor enfrentamiento, ¿no?, positivo. De hecho, me acuerdo que entrevistamos a una mujer de una plataforma que se llama Rural Sostenible de León y, jolín, tenía un discursazo político que, o sea, yo me flipaba al hablar y, claro, ella me decía pues, que controlaba mucho de luchas campesinas en América Latina y vinculaba esto con las luchas campesinas, ¿no? O sea, como que nos ayudó a entender cómo al final estas lógicas que tenemos aquí ahora mismo son lógicas que han vivido otros territorios o están viviendo, pero llevan más tiempo viviéndolas en otro tiempo y bueno, yo creo que sí que está habiendo un proceso de confrontación, de aprendizaje y de resistir, ¿no? Igual no tanto como nos gustaría, pero yo creo que sí que se está moviendo la gente y está trabajando para generar redes, o sea, es que hay mucha gente ahora mismo organizada para presentar alegaciones, que es que eso es un mundo brutal, o sea, gastándose dinero, tiempo, o sea, sin tener ni idea. Estás viendo un movimiento mucho y entonces, claro, también si te dejan energía en eso, luego tampoco puedes hacer pedagogía, ¿no? Como que, claro, te enredan en este rollo burocrático y ahora haz pedagogía. Pues que, claro, es que no se puede estar en todo. Entonces yo también creo que es un poco hacen esa trampa, como decía, te presentamos muchos, como decía Jairo, para que te entretengas y luego mientras es... ¿Sabéis quién es la única resistencia frontal, quién la ofrece en sus sinos del páramo a este tipo de proyectos energéticos? Uno de los dos agricultores profesionales que existe. ¿Por qué? Porque ve que su modelo de negocio se está acabando. Entonces, claro, es que ahí es muy complicado ofrecer una respuesta a cómo articularse, a por qué articularse, y sí creo que es fundamental esa politización. Saber que en Europa, desde el norte, también tenemos muchas cosas que aprender de los sures y que en América Latina llevan sufriendo el colonialismo mucho tiempo y que quizá de una vez por todas sea el momento de aprender también de los sures. Porque si no, sin esa politización, pues nos quedamos en esa resistencia interesada, que no es menos válida, pero no deja de ser interesada, y entonces al final tiene un corto plazo, porque el dinero que generan estas plantas, pues es que el ayuntamiento te lo argumenta y dice, no, es que va a doblar nuestro presupuesto, ¿no? Y es que con esto ya tenemos una piscina y además vamos a hacer un frontón y además una residencia de tercera edad. ¿Y quién no quiere una residencia de tercera edad para sus mayores y encima van a estar en su pueblo? Pues seguramente es que lo queramos todas, ¿no? Pero quizá a través de esa politización y de ese aprendizaje colectivo sea como se puede, es la forma, yo creo, como se pueden llegar a unas resistencias más consolidadas. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Más o menos 15 minutos. Hola, buenas. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos por las charlas y por la colaboración en el fanzine /libro, que ya es verdad que una vez visto impresiona. Nosotros teníamos, o sea, yo tenía una duda, o sea, igual es muy tonto, pero bueno, mezclando un poco los dos temas, como que una solución más o menos simple, aunque sea muy difícil de llevar a cabo, es algo así como expropiar ese 86% de cotos de caza y poner ahí esa energía que queremos, ¿no? Que como comentaba un poco compañero, ¿no? Consideramos que es importante, aunque estoy de acuerdo en que aunque estemos de acuerdo en que haya que decrecer y que hay que replantearse cuánta energía necesitamos realmente, probablemente a corto plazo seguro que necesitamos algún tipo de energía renovable, ¿no? Y por otro lado parece que hay una cantidad de espacio brutal, ¿no? Que está en manos de una poca gente y que se usa para un fin con el que queremos terminar, ¿no?
Entonces, bueno, esto es una pregunta igual un poco naif, evidentemente a nivel legal ahora probablemente no se podría hacer, pero bueno, así como plan, ¿no?, de grandes planes. Y luego nosotros, o una cosa que nosotros hablamos a veces, que eso, un par de aspectos respecto al tema del colonialismo, ¿no? Uno es que a mí igual es una cosa muy tonta, pero a mí me cuesta... O sea, entiendo que podemos aprender mucho, ¿no? Bueno, entiendo, o sea, hay muchísimo que se puede aprender de América Latina, de los sures, como habéis dicho y tal, pero pienso que a veces nos pasamos un pelín en aplicar esas... o sea, en hacer los paralelismos, porque creo que, o sea, evidentemente es un problema y por eso estamos hablando hoy, ¿no?, de las mal llamadas, si queréis, España vaciada y tal, pero que yo creo que los paralelismos creo que son más bien limitados con el colonialismo realmente existente, o no sé cómo decimos, con el sur, porque creo que hay toda una serie de cuestiones históricas y que, o sea, no sé, a mí igual me cuesta un poco. Y luego otro tema añadido a este, que es que, digamos, si no lo hacemos aquí, o sea, yo qué sé, igual Repsol acaba construyendo 1.000 millones de hectáreas de energía, de placas solares, yo que sé, en Argelia, y acabamos con una cuestión de nuevo, como una colonización del sur, porque es como, vale, not in my backyard, o sea, no aquí, ¿vale? Ya lo buscaremos en otro sitio. Que no quiere decir que haya que hacerlo así, o sea, que yo estoy de acuerdo en que o sea, habrá que ver, o sea, que tenemos que dar palabra al territorio, a los territorios y que se ha hecho de un modo democrático y tal, pero que España sigue siendo España en conjunto, o sea, todo España en conjunto sigue siendo un país imperialista que tiene esa... O sea, entonces, no sé, como que hay varias capas ahí que creo que son... No tengo respuesta, pues solo tengo preguntas y como así tal, porque creemos que es un tema muy complejo y que, pues nada, pues planteo estas cosas. Muchas gracias de nuevo. En ese caso, es que la caza también no solamente a veces es un uso exclusivo, o sea, del territorio, sino que es un uso más. Entonces, no se puede, o sea, a lo mejor son terrenos de municipales que se usan para caza, entonces no se pueden expropiar, sino que uno de los usos que se da sea determinados días al año o no, la caza. Hay terrenos, por ejemplo, el Parque Nacional de Monfragüe, que es una reserva, ¿no?, es Parque Nacional, hay caza, o sea, es un territorio protegido, pero se permite la caza. Es decir, que cuando hay caza no se implica un uso exclusivo de la caza, sino que se compagina con otros usos, aunque se dé prioridad a X días al año, en temporada, lo que sea. El problema es que es todo el año. O Ya, sea, ya, es decir, no, hay sí. un mes que no hay caza, que es agosto. Claro, sí, eso, pero que se dan otros usos, por Sí. lo menos en mi pueblo, sí que en la zona Sí. como que no, o sea, como que esa apropiación igual no es tan parte de la pregunta, que yo no me acuerdo. Sí, no, o sea, si se podrían aplicar parámetros colonialistas aquí, si lo que se hizo en el colonialismo se podría estar aplicando aquí. Yo personalmente ahí sí creo que evidentemente hay diferencias, pero creo que no llamando a las cosas por su nombre tampoco creo que hay que visibilizarlas. Entonces creo que sabiendo poner las cuestiones en su contexto es muy importante decir que también en Europa se están viviendo situaciones neocoloniales, igual que sigue existiendo neocolonialismo con países del sur. No es casual que sea en Extremadura donde hay placas solares, no es casual que sea en Castilla y León donde haya molinos de viento, que no haya un exterminio como hubo en su día, cierto, pero tampoco es casual lo otro. Entonces creo que luego, una vez planteado el debate, hay que entrar en matices, y creo que el no entrar en matices, el hacerlo todo con brocha gorda, es peligroso y estar dando argumentos a la contraria, pero creo que no llamar a las cosas por su nombre, y más, por ejemplo, desde el periodismo, me parece invisibilizar determinadas cuestiones que son cruciales. Y luego una reflexión con respecto al espacio, y también se podría aplicar con respecto al tiempo. Creo que a veces la ciencia hace demasiados flacos favores a lo que es lo social y lo antropológico. Y me explico. Creo que fue Einstein el que decía que el tiempo y el espacio son relativos. Y seguramente sea, yo no soy científico, pero será así porque es una verdad sostenida en la ciencia, pero creo que antropológicamente y socialmente el espacio, por lo menos, para nada es relativo. El espacio importa o deja de importar en función de los privilegios que tengamos. Y para mí, a lo mejor, la frontera entre el Estado español y Francia no es nada porque tengo un pasaporte europeo, pero quizá personas, no sé, migradas sí que lo es. Y el espacio que ocupan las energías
No, quizá no sea lo mismo si yo soy un señorito de Madrid, pero quizá ese espacio para mí signifique mucho si he vivido toda mi vida en el pueblo y tal. Entonces, el espacio y el tiempo creo que en lo antropológico no son relativos. Sí, y este colonialismo que decimos es un colonialismo de las empresas, de las transnacionales, no estamos hablando de ir a matar como pasó en el siglo XVI, pero sí que es verdad que las empresas o el capitalismo o el neoliberalismo cada vez tiende a ocupar más espacio y cuando ya no hay espacios de sacrificio buscan nuevas zonas y de hecho para ampliar el tema, ahora los fondos marinos están empezando la extracción minera, que es un terreno que no estaba para nada trabajado ni se había llegado, pero como estamos llegando a los límites de los materiales, hay que llegar a nuevas zonas. Entonces, pues, se meten en el fondo de los océanos o se vuelven a buscar minerales como uranio en Salamanca, que al final, es decir, que es un capitalismo, un colonialismo ligado a las transnacionales y a la impunidad de las transnacionales. Y yo sí que creo que hay una mirada, como decía Jairo, en territorios. Yo creo que las grandes transnacionales, o sea, yo ahora vivo en Bilbao, yo soy extremeña, y Iberdrola, que tiene su plantita en Bilbao, se está beneficiando de los pantanos de Extremadura que expulsaron a mucha gente hace años. Y eso yo creo que es un colonialismo. Lo que pasa que pues nos cuesta verlo, pero y claro que tengo que establecer matices con lo que puede pasar en México, en Colombia, en Centroamérica, pero yo creo que sí que hay lógicas que se repiten, la forma de llegar de las empresas a los territorios son iguales, generando divisiones entre la gente, ¿no? A ti te doy 2 y a ti te doy 3 y ya genero división, es decir, son unas prácticas que con todos los matices que son necesarios sí que se repiten en los territorios y entonces, pues como ya los sures están ocupados, vamos a llegar a los sures de Europa, los sures de España, y, o sea, porque hay que seguir acaparando, ¿no? Yo no sé si, corrígeme Ignacio, pero yo creo un poco el tema aquí también es evidentemente con matices o cambios fundamentales, la energía la necesitamos y ser un poco conscientes de que es un problema más global, es decir, que si no se va a producir aquí en España, la energía se va a producir. ¿Dónde se va a producir? En los países del sur global, por ejemplo, ¿no? Como que seamos conscientes también de que a lo mejor es un problema y que hay que hacerlo de la forma más democrática, pero al final, si no somos conscientes y no nos hacemos, por así decirlo, con el proceso, si no somos agentes en ese proceso, se va a hacer de la peor forma. Entonces, y en las zonas y la población todavía más desfavorecida. No sé si iban por ahí un poco los tiros. Y ya, si queréis comentar algo y ya cerramos. No, por mi parte, darte las gracias, daros las gracias a vosotras y a todos por venir, porque, bueno, oye, un lunes aquí, con esta situación sanitaria que tenemos, pues es un lujo y un placer y de verdad, encantado de compartir el espacio. Así que, muchas gracias. Para nosotros también ha sido un placer compartir este espacio con vosotras, que ni mucho menos pretendemos sentar verdades absolutas, no creemos que existan, pero el mero hecho de invitar a la reflexión y que se generen estos tipos de espacios de debate nos parecen súper positivos, por eso agradecer también por eso a Contra el Diluvio. Y nada, cualquier cosa que queráis, nosotros estamos por ahí, tenemos una web desplazados.org donde vamos subiendo los diferentes trabajos que vamos haciendo, porque como los tenemos repartidos por diferentes medios, ahí está nuestro contacto. Por favor, sentiros libres de escribirnos, de comentarnos, de criticarnos constructivamente lo que queráis, o sea, más que bienvenido. Sí, pues nada, lo mismo, agradecer el espacio, el debate, que siempre así es como, bueno, ¿no? Como vamos formando nuestro pensamiento, de escuchar a gente, entrevistar, leer, y así pues siempre es enriquecedor, así que gracias por el espacio y espero que haya sido, bueno, interesante al menos.